Bien, vamos a ver en esta oportunidad, continuando lo que es el tema de vectores, con la parte de la descomposición vectorial. Nos dicen que tenemos acá un vector en el eje de coordenadas. Lo primero que hacemos es visualizar bien cómo se encuentra el vector. El vector se encuentra iniciando sobre el centro del eje de coordenadas. Repasando de manera rápida sobre el eje de coordenadas. El eje de coordenadas, en este caso, que es en un plano, va a estar formado tanto por el eje Y y por el eje X, ¿no? Sabemos que en esta parte del eje X se encuentran los valores positivos, como por ejemplo el +1, +2, +3, o sea, el 4, el 5, y así sucesivamente hasta el infinito. Y de la misma manera, del 0 hacia la izquierda, vamos a encontrarlo nosotros los números negativos, como el -1, encontramos al -2, encontramos al -3, y así sucesivamente hasta el infinito. Este es sobre el eje X. Y sobre el eje Y de la misma manera, del 0 hacia arriba, encontramos los números positivos, ¿no? Encontramos aquí al +1, al 2, al 3, al 4, al 5, todos son positivos, y así sucesivamente hasta el infinito. De la misma manera, en el eje Y los negativos van a estar hacia abajo. El -1, el -2, el -3, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, quiere decir que el eje Y y el eje X pues está lleno de valores numéricos, tanto negativos y positivos, donde este vector que estamos mostrándolo va a adquirir un valor. Este es el origen y este es el extremo. Este vector F va a tener un valor respectivo con respecto al eje Y y un valor respectivo con el eje X, ¿no? Ahí está. Un valor para cada uno de ellos. Este vector F, el valor que va a tener con respecto al eje X, que es todo esto, lo vamos a llamar la componente del vector F en el eje X. Se lee F de X. Y también vamos a llamar la componente del vector F en el eje Y, a la cual nosotros lo vamos a llamar el F de Y. Entonces, el F de X es la componente o el valor que tiene ese vector F con respecto al eje X, y el F de Y es el valor que tiene el vector F respecto del eje Y. ¿Ok? Entonces, esos son sus componentes, el F de X y el F de Y. El valor que va a tener este vector respecto del F de X y respecto del F de Y va a obedecer a una función trigonométrica. Si nosotros observamos acá un triángulo, observamos que este triángulo tiene un ángulo y que le corresponde al vector F. Y obviamente este ángulo le representa la dirección del vector, y eso muy bien lo sabemos, este ángulo θ. Bien, en un triángulo rectángulo como este, nosotros sabemos muy bien que esto es la hipotenusa, esto sería el cateto opuesto del triángulo, y esto sería el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente me representa el F de X y el cateto opuesto me estaría representando el F de Y. ¿Sí? Son los mismos simplemente con otros nombres, como quieras llamarlo. Ahora, ¿cómo se halla el F de X con respecto a la hipotenusa? El F de X respecto a la hipotenusa va a ser igual a la misma hipotenusa. En este caso, nuestra hipotenusa es F multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Y en este caso el ángulo es θ, por el coseno de θ. ¿Ok? Y el F de Y, como es el cateto opuesto va a jugar con el seno del ángulo que forma. O sea, es al mismo vector F, que es la hipotenusa, ¿no? Siempre es la hipotenusa, pero ahora va a ser por el seno del ángulo que forma. Sería el seno de θ. Entonces, de tal manera que tendríamos que sus componentes del vector F va a estar dado por el Fx
que nos representa al mismo vector f multiplicado por el coseno de teta y el f de i que nos va a representar al mismo vector f multiplicado por el seno del ángulo que forma. Entonces, los valores que va a tener sus componentes van a estar en proporción del eje x con el coseno y del eje y va a estar con el seno. Esta relación quiero que ustedes lo tengan muy presentes, muy presentes. Si para muchos que no asocian muy bien las funciones trigonométricas, ¿no? Tengan muy presentes. Cuando yo tengo un ángulo, el coseno del ángulo siempre va a estar dado, pueden hacer esta mnemotecnia, coseno de costado, porque se encuentra al costado del ángulo. ¿Okay? Y por consiguiente, cuando hablamos del seno, va a estar siempre el seno opuesto al ángulo. O sea, todo esto que es el f de i, miren, va a estar multiplicado por el seno del ángulo. ¿Ok? Y el fx, que es toda la base del triángulo, va a estar jugado por el coseno, porque se encuentra al costado del ángulo. ¿Ok? Para que no confundan y no lo pongan al revés, ¿no? No vayan a poner por acá coseno y aquí seno. ¿Ok? Ahí sí se altera todo y se malogra todo. Entonces, ese es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta y recordar. Entonces, una vez que hemos hallado sus componentes, el vector f desaparece. Desaparece el vector f porque ahora ya tengo sus componentes. Y eso hay que tenerlo presente. Nunca se olviden. No vayan a pensar que ahora tienen 3 vectores. No es así. Desaparece el vector f. Desaparece. Solamente ahora voy a trabajar con el f de y y con el f de x. Y a esto se llama descomposición recta vectorial, porque estoy descomponiendo en sus dos valores respectivos. ¿Podemos darle valores? Sí podemos darle valores. Vamos a suponer ahora que el vector f, el mismo vector f que estamos trabajando, ¿no? Tiene un valor de 30 newtons, es una fuerza, para ser específicos, y nos están dando el ángulo que ya no es teta, ahora es 37 grados. Entonces, nosotros hacemos lo mismo, ¿no? El f de y y el f de x va a tener ahora un valor. ¿La hipotenusa cuánto vale? La hipotenusa vale 30, porque f nos dijeron muy bien que vale 30 newtons. ¿Ok? Entonces me olvido por un rato de sus unidades y solamente trabajo con el valor de 30 newtons por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo nos está formando? 37 grados. ¿Ok? De igual manera, el f de y, la hipotenusa vale 30 y el seno, el ángulo que forma. ¿Qué ángulo nos está formando? Ya no es teta, ahora es 37 grados. Muy bien. Entonces, nosotros de inmediato hacemos lo siguiente. El seno de 37 grados. Nosotros conocemos el triángulo notable de 37 y 53. Y si no lo conocen, ahorita les estoy presentando. El triángulo notable de 37 y 53 grados. La proporción de sus lados, sabemos muy bien que están en relación. La hipotenusa es como 5K. El que se le opone a 37 es como 3K. Y el que se le opone a 53, el que está al frente de 53, para que más o menos entiendan, es como 4K. Entonces, el coseno de 53, ¿a qué será igual? El coseno es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Se acuerdan? Esa es trigonometría. Entonces, el coseno de 37 será igual a 4/5. Perfecto. Listo. Ya ahí el coseno de 37. Pero un momentito. Este tiene quinta y este también tiene quinta. La quinta de 30 es 6, porque 6 por 5 es 30. 6 por 4, el f de x nos sale 24. ¿Ok? Porque aquí nos queda 6. Seno de 37. El seno es igual, el cateto opuesto, ojo que aquí está 37, con este ángulo estamos jugando. El seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Entonces será 3/5. Entonces, de igual manera, quinta y quinta, acá me sale 6, 3 por 6, 18. Entonces, el f de i me sale un valor de 18. Y así, nosotros tenemos el valor de las componentes del vector f. Y listo.
Es así como se hallan las componentes de los vectores, ¿ok? El f de x juega con el coseno y el f de y juega con el seno. Nunca se olviden eso. Pero para que se cumpla eso, siempre tienen que verificar que el ángulo de 37 grados o el ángulo que le dan tiene que estar apoyado sobre el eje X. Si no está apoyado sobre el eje X, esta situación no va a cambiar. O sea, si 37 hubiese estado por acá, apoyado sobre el eje Y, la respuesta sería completamente distinta. ¿Ok? Sería completamente distinta. Tendríamos que invertirlo todo. Entonces tengan mucho cuidado con respecto al ángulo. Para que esto funcione, para que el eje Y juegue con el seno y para que el fx juegue con el coseno, tienen que tener en cuenta de que el ángulo tiene que estar apoyado sobre el eje X. Tiene que estar apoyado sobre el eje X. De no ser así, la operación sale distinta. Vamos a suponer, ¿ok?, que no nos dan 37 y nos dan 53. Mira, nos dan 53 grados, ¿ok? Y tú haces la misma operación, ¿ok? El seno de 37, comencemos por ejemplo, el seno de 37 grados es 4 quintos. De igual manera dices quinta y quinta se van. ¿Cuánto me sale acá? ¿Cuánto me sale? 6 por 4. Acá te va a salir 24. Fíjate, acá te sale 24. Y de la misma manera, si tú juegas con este ángulo de 53, ¿ok? Entonces, dices coseno, ya no sería de 37, ¿no? Sino sería de 53, porque este es el ángulo que nos han dado. Coseno de 53, ¿cuánto sería? 3 quintos, ¿ok? 3 quintos. Entonces, quinta y quinta se van. Tendrías acá 3 por 6, 18. Fíjate, la respuesta no era al revés, nos sale al revés. Nos sale al revés. Entonces tienen que tener aquí mucho cuidado. Cuando me dan un ángulo, lo primero que tengo que hacer para que se cumpla esta relación de que el f de y siempre voy a asociarlo con el seno y el f de x voy a asociarlo siempre con el coseno, para que se cumpla siempre esto y sea más sencillo, ¿ok? No juego con el ángulo que me dan, que está apoyado sobre el eje Y. Tengo que verificar que el ángulo esté apoyado sobre el eje X. ¿Y qué es lo que hago? Trabajar con este ángulo. Y si no me lo dan, fácil, yo lo puedo hallar, ¿no? Porque la componente de 53 es 37 grados. Entonces, con 37 grados, sí nos sale la respuesta correcta. ¿Está bien? Entonces, repito por última vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me dan un ángulo de un vector? Verificar si este ángulo está sobre el eje X, y si no está sobre el eje X como lo está en estos momentos de 53 grados, no está apoyado sobre el eje X, está apoyado sobre el eje Y, no juego con 53, juego con su componente, que es 37 grados. ¿Ok? Y recién ahí yo voy a poder obtener la respuesta correcta, ¿ok?, que es de 18 y de 24. Entonces, tener presente siempre, por favor, esa acotación que les he dado. Porque esto lo vamos a aplicar en este tema. Tenemos, por ejemplo, 4 vectores. 4 vectores, y en este caso, nosotros vamos a hallar el vector resultante. ¿Cómo hallamos el vector resultante con estos 4 vectores? Para poder hallar el vector resultante, tal como se encuentran estos vectores, es muy complicado, muy complicado. Entonces, para facilitar esto, diríamos lo siguiente. ¿Cuál es lo más fácil en sumar vectores? Cuando los vectores son paralelos, ¿cierto? Habíamos visto que cuando los vectores son paralelos, fácil, o se suma o se resta, ¿no? ¿Se acuerdan? Si tengo dos vectores paralelos en la misma dirección, los sumo. Y si tengo vectores paralelos en direcciones contrarias, los resto. Ahí es completamente sencillo, pero aquí no, estos tienen ángulos. Pero yo lo puedo transformar a estos vectores en vectores paralelos.
¿Cómo puedo transformar estos 4 vectores en vectores paralelos? Haciendo la descomposición vectorial. Entonces, la descomposición vectorial me va a permitir a que este vector F1, por ejemplo, este vector F1, yo pueda encontrar una componente en el eje Y y otra componente en el eje X. De la misma manera, este vector F2 voy a encontrar una componente en el eje Y y otra componente lo voy a encontrar en el eje X. De igual manera, este vector F3 voy a encontrar su componente en el eje X y voy a encontrar su componente en el eje Y. De la misma manera, el F4 voy a encontrar su componente en el eje X y voy a encontrar su componente en el eje Y. Y una vez que he hecho esa descomposición de cada uno de ellos, estos desaparecen. Cuando yo termino la descomposición vectorial, el vector ya no existe, desaparece. Y solamente me quedo con sus componentes. Y fíjense, oh maravilla, que estos vectores que estoy encerrándolos, ¿cómo son? Son paralelos, ¿cierto? Y son fáciles de sumar, porque solamente sumo o resto. Y estos vectores que están en el eje Y también son paralelos y son fáciles de sumar. Y al final, ¿qué voy a obtener? Un vector resultante en el eje Y, no sé si es hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Y otro vector resultante en el eje X. Voy a obtener solamente 2 vectores y sumar estos 2 vectores y es completamente sencillo, pues, ¿no? Completamente sencillo, porque bien puedo utilizar pues Pitágoras y se acabó todo el asunto. Entonces, más o menos ese es el camino que vamos a realizar. Vamos a descomponer cada uno de los vectores para nosotros poder trabajar de una manera muy sencilla. ¿Ok? Listo. Entonces, comencemos, por ejemplo, con el vector F1. Este vector F1 va a tener 2 componentes. ¿Ok? Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Y los valores que va a tener este vector en dichas componentes va a ser igual, nosotros hemos dicho, el F1 es igual a la misma F1, que el valor ya lo sabemos que es 25, multiplicado, cuando es Fx, ¿cómo es? Coseno, ¿no? Multiplicado por el coseno del ángulo que forma. En este caso es el coseno de 16 grados. El coseno de 16 grados. Así va a estar determinado. ¿Ok? F1 por el coseno de 16 grados. Bien. Ahora, f de 1 sale 25, el coseno de 16 grados es 24 sobre 25. 25 y 25 se van, f de 1 en el eje X nos sale 24. Ahora, dirán, profesor, un momentito, ya me perdí. ¿Cómo que el coseno de 16 grados es 24 sobre 25? Vamos a tenerlo presente nosotros acá. El triángulo notable de 16 grados, ¿ok? De 16 grados, vamos a ponerlo bien, ahí está. Y el otro sería de 74. ¿Por qué? Porque 16 más 74 nos da 90. Este es un triángulo notable, también conocido, pero no es un archiconocido como el de 53 pues, y 37, ¿no? Pero es un triángulo notable conocido que lo tienen que conocer sí o sí. ¿Cuál es la proporción de los lados de este triángulo notable de 16 y 74? Que la hipotenusa está en relación de 25K. A ver, un momentito, acá vamos a borrar todo de nuevo porque ya estoy garrabateando mal. Ok, no me está saliendo. Quiero que me salga bien un poco la figura. Ahora sí. Ok. Este es de 16 y de 74. Eso es lo que estábamos diciendo. Entonces, estamos recordando el triángulo notable 74. Muchos tal vez ya lo conocen y los que algunos no lo conocen, aquí los presento. La hipotenusa tiene un valor de 25K en relación con el cateto opuesto a 16 que tiene un valor de, ¿se acuerdan? 7K. 7K.
y su cateto adyacente es de 24K. Esto es la proporción de los lados del triángulo notable. Entonces, me están diciendo el coseno de 16. El coseno de 16, el coseno está determinado por el cateto adyacente entre la hipotenusa. Por eso sale 24 entre 25. Y el resultado nos sale, obviamente, 25 y 25 se van, como habíamos dicho, y nos sale 24. Ahora, cuando nosotros hallamos el f de 1 en el eje Y, ¿ok? Ya que hemos hallado el f1 en el eje X, que nos sale 24, ya lo hemos colocado, aquí está, va a estar determinado de igual manera, pero en este caso, en vez del coseno, ¿qué va a ir? El seno, ¿cierto? Porque está en el eje Y, trabaja con el seno. Y sería el seno de 16. ¿Y cuánto es el seno de 16? El seno de 16 es igual al cateto opuesto, que es 7, entre la hipotenusa, que es 25. Entonces, la figura sería acá. Ahí está, 7 sobre 25. Entonces, el f de 1 en el eje Y va a estar determinado, como siempre, la hipotenusa, que es el f1, multiplicado por el seno de 16, ¿ok? La hipotenusa sabemos que vale 25, que es el f de 1, y el seno de 16, que ahorita lo hemos hallado, es 7 sobre 25. 25 y 25 se van, y por lo tanto el f de 1 en el eje Y nos sale 7. Y por lo tanto hemos hallado ya las componentes del vector f1. Hasta ahí acabó el f de 1, ya sabemos sus componentes. Pasemos ahora al vector f2. El vector f2 tenemos acá sus componentes. El f2 en el eje X y tenemos el f de 2 en el eje Y. Muy bien, ahí están sus componentes. Ahora, ¿cómo hallamos los valores? En primer lugar, recordarles siempre que el ángulo que nos están dando para el vector f2 es de 82 grados, pero está apoyado sobre el eje Y. Y nosotros hemos dicho muchas veces que, por favor, este ángulo que está apoyado sobre el eje Y no nos conviene. Por lo tanto, voy a trabajar con su componente. ¿Cuánto le falta a 82 para que sea 90? 8 grados. Por lo tanto, su componente o el ángulo que forma el vector f2 respecto al eje X será de 8 grados. Y con ese ángulo vamos a trabajar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que hice? Entonces, no trabajamos con 82, trabajamos con 8. La figura. Ahora, si voy a trabajar con 8, entonces tengo que trabajar con el triángulo notable conocido también, y si no lo conocen, les estoy presentando acá, es de 8 grados y 82. ¿Cuáles eran las proporciones de sus lados del triángulo notable de 8 y 82 grados? La proporción de sus lados van a estar en esta relación. La hipotenusa es como 5 raíz de 2. Obviamente por una constante K, ¿no? Y el cateto adyacente al 8 grados es como 7K. Y el cateto opuesto simplemente es como un K. Entonces, si yo tengo presente este triángulo rectángulo, yo puedo resolver fácilmente el problema. Porque el f de 2 en el eje X, ¿cómo va a estar dado? El f2 en el eje X va a ser igual a la hipotenusa, que es 25 raíz de 2, ¿ok? Ese es el valor de f de 2, multiplicado por, cuando es f de x, ¿qué es? Coseno, ¿cierto? Cuando es x, x juega con los cosenos y el y juega con los senos. Eso nunca se olviden. Será por el coseno de 8 grados. Pero el coseno de 8 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Será igual a 7 sobre 5 raíz de 2. Entonces, ojo, si es 7, acá vamos a colocarlo, 7 sobre 5 raíz de 2, mira, raíz de 2 se van. Quinta 1, quinta y 5. 5 por 7, 35. Veámoslo a ver de una manera ordenada. ¿Cómo sale? Aquí está. ¿Ok? El f de 2 en el eje X.
es igual a la hipotenusa, que es el f de 2, por el coseno del ángulo que forma, que es 8 grados. Muy bien. La hipotenusa sabemos que vale 25 raíz de 2. Esto es la hipotenusa, que es el f de 2. ¿Ok? El mismo f de 2 vale 25 raíz de 2. Ahora, el coseno de 8 grados es 7, que es el cateto adyacente, sobre 5 raíz de 2. Y ahí se va. Raíz de 2, quinta y quinta. 5 por 7, 35. Chicos, ¿por qué coloco menos 35? ¿Por qué coloco menos 35? Porque fíjate, esta componente, el vector f de 2 en el eje X, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Está apuntando hacia la izquierda. Está apuntando hacia la izquierda. Entonces, y sabemos que cuando un vector apunta hacia la izquierda, es negativo. Y cuando un vector apunta hacia la derecha, es positivo. Y cuando un vector apunta hacia arriba, es positivo. Y cuando un vector apunta hacia abajo, es negativo. Es por ello que las componentes anteriores llevaban todo signo positivo, porque fíjense, está apuntando hacia arriba, está apuntando hacia arriba y está apuntando hacia la derecha, positivos. Positivo, positivo, está en el eje Y positivo, y está en el eje X negativo, está apuntando hacia la izquierda. Es por eso que este vector es negativo. El resultado me sale positivo, pero yo le coloco negativo porque es un vector, ¿está bien? Y los vectores tienen dirección. Eso tenerlo en cuenta, nunca se olviden. Muy bien. Ahora, ¿cómo hallamos ahora el vector, la componente F2 en el eje Y? De la misma manera, pero ahora vamos a hallarlo con el seno. ¿Ok? Colocamos su valor, que nos salió menos 35, y con el seno. El seno de 8 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto era acá, era 1, y la hipotenusa era 5 raíz de 2. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, 5 raíz de 2. Y obviamente, chicos, aquí falta el raíz de 2, ¿no? Ojo, este se rectificó. Aquí falta 25 multiplicado por raíz de 2. Acá se va. Entonces, raíz de 2 con raíz de 2 se van. Quinta y quinta. Y nos sale 5. ¿Ok? El resultado acá nos sale 5. ¿Ok? Entonces, 5 positivo o negativo. Sabemos que está apuntando hacia arriba. Por eso me sale positivo. Entonces, tenemos ahí ya todas las componentes del vector F2, tanto en el eje X como también en el eje Y. Y es así como se hallan las componentes de los vectores. Listo, hemos acabado con el F1, con el F2 y hemos hallado sus componentes. Ahora vamos a hallar la componente del vector F3. La componente del vector F3 va a estar dado una componente en el eje X y otra componente en el eje Y, que son las de morado, tal y como se encuentra. De la misma manera, acá nosotros tenemos lo siguiente, el ángulo que nos están dando. Qué bonito, este ángulo sí está sentado sobre el eje X, ¿ok? Como está sentado sobre el eje X, no tengo ningún problema y voy a jugar con el triángulo, con el ángulo de 53 grados. Entonces, recordando nosotros siempre el triángulo notable, ¿ok? Aunque muchos ya lo tienen en mente, pero igual vamos a recordarlo. Este es el ángulo de 53 y 37 grados. Y sus proporciones ustedes ya lo saben, ¿sí? Y tienen que recordarlo siempre. Este es el más archiconocido. Este es como 5K. Esto es como 4K. Y el cateto adyacente a 53 es como 3K. Esto tienen que memorizárselo, tenerlo presente para resolver todos los problemas. Entonces, la componente F3 en el eje X va a estar igual, como está en el eje X, va a ser igual al F de 3, que es 20, ¿cierto? Que es 20, multiplicado por el
coseno, porque f de x multiplica por el coseno del ángulo que forma. El coseno de 53, ¿cuánto es? 3/5, ¿cierto? Entonces, visualicemos. Ahí está. El f de x en el eje 3, la fuerza F3 del eje X, su componente, va a estar igual al f de 3 por el coseno de 53. ¿Ok? El f de 3 sabemos que vale 20, ahí nos han dado el valor, aquí lo tenemos, no lo estamos inventando, y el coseno de 53 es igual al cateto adyacente sobre el hipotenusa, o sea, 3/5. Entonces sacamos acá quinta y quinta, entonces sale 4 por 3, 12. Ahora, fíjense, nos sale menos 12. ¿Por qué menos 12? Precisamente porque el f de 3 en el eje X está apuntando hacia la izquierda. Por eso nos sale negativo. De la misma manera, vamos a hallar nosotros el F3 en el eje Y. El F3 en el eje Y, sabemos como ese eje Y va a estar mediado ya no por el coseno, sino por el seno. Y el seno va a ser igual al cateto opuesto, que es 4, y la hipotenusa, que es 5. Va a ser por 4/5. Entonces, va a estar de esta manera. Tenemos acá al f de 3 por el seno de 53. El f de 3 sabemos que vale 20. Y el seno de 53, cateto opuesto sobre hipotenusa, 4/5. Quinta y quinta. Acá nos sale 4 por 4, nos sale 16. De igual manera, negativo. ¿Por qué nos sale negativo? Porque está apuntando hacia abajo. Entonces, nosotros ya hemos obtenido todas las componentes del vector F3. Una componente en el eje X que nos sale menos 12 y una componente en el eje Y que nos sale menos 16. O sea, si se dan cuenta, en el tercer cuadrante del eje coordenadas, todos son negativos. Todos los vectores son negativos, tanto en el eje X como en el eje Y. Una vez obtenido esas componentes, pasemos al último vector. Nuestro último vector, que es el vector f de 4. Este vector f de 4 también nos va a presentar dos componentes. Una componente en el eje X y otra componente en el eje de Y. De la misma manera, ahora, el ángulo que nos están dando es de 37. Un momentito, hay que frenar, no nos emocionemos. Este ángulo que nos están dando para el vector F4 no está apoyado sobre el eje X, está apoyado sobre el eje Y. Por lo tanto, no voy a jugar con este ángulo, voy a jugar con su componente. Y la componente de 37 sabemos que es de 53 grados. Entonces vamos a trabajar con 53 grados. Ahora sí, comencemos. El f de 4 en el eje X va a estar dado por el coseno de 53, F4 por coseno de 53. Ahora, ya nosotros ya hemos visto ya cuál es el triángulo notable pues, de 53 y 37, ¿no? De igual manera vamos a recordarlo porque estamos en un proceso de enseñanza, ¿no? Habíamos dicho que el de 53 grados, y aquí sabemos que es 37, como recordando de nuevo, aquí era como 5K, y el cateto adyacente era como 3K, y el cateto opuesto es como 4K. ¿Ya? Entonces decimos, el F4 en el eje X va a estar igual al mismo F4 como ese eje X es el coseno. ¿Ok? Recordando, X juega con coseno. En este caso, el ángulo que estamos trabajando es 53 grados. El coseno es 53. El coseno se determina por el cateto adyacente, coseno adyacente, sobre la hipotenusa. Por eso nos sale 3/5. 3 entre 5. De igual manera, quinta y quinta, acá nos sale 3, perdón, 5, 25 entre 5 es 5, 3 por 5, 15, ¿ok? Ahora, fíjense, el signo es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque esta componente está en los ejes X positivos, está en los ejes X positivos, está apuntando hacia la derecha.
Ahora, el F4 en el eje Y, nosotros, si desean, podemos hallarlo parte por parte, va a ser igual. A ver, es a la misma hipotenusa, que es el F de 4, ¿cierto? Multiplicado por el seno, porque el eje Y juega con los senos. Seno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo? El ángulo es de 37, perdón, de 53 grados. Estamos trabajando con 53 grados. ¿Ok? 53 grados. Perfecto. Entonces, el F4 vale 25. El seno es 53. Cateto opuesto, que es 4. Y la hipotenusa es 5. 4 entre 5. 4 quintos. Y de la misma manera obtenemos la respuesta. Quinta 1, quinta 5, 5 por 4, 20. Entonces, obtenemos el resultado. La pregunta, ¿por qué negativo? Porque sabemos que el F de 4 está en los ejes Y negativos o está apuntando hacia abajo. ¿Ok? Está apuntando hacia abajo, por eso es negativo. Y tenemos nosotros todas las componentes de los vectores. ¿Ok? Recordando, la componente f de 1 en el eje X vale 24, la componente f de 1 en el eje Y vale 7, la componente f2 en el eje Y vale 5, en el eje X vale menos 35, el f3X vale menos 12, el f3Y vale menos 16, el f4Y vale menos 20, el f4X vale 15. Tenemos todas sus componentes. Como ya hemos hecho la descomposición rectangular de todos los vectores, entonces simplemente desaparecen los vectores y nos quedamos con sus componentes. ¿Y cómo hallamos ahora el vector resultante? ¿No? Ya que tenemos todos sus componentes. Tenemos solamente en el eje X, como les dije, y tenemos solamente en el eje Y. Entonces, vamos a tener nosotros un vector resultante en el eje X, que es este, y vamos a obtener un vector resultante en el eje Y. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a sumar. Vectorialmente, obviamente, ¿no? Vectorialmente. Y la suma de esto será el vector resultante. ¿Y cómo se suma o cómo se halla el vector resultante en el eje X? Se hace una sumatoria. La sumatoria de todos los f de X y luego se halla también la sumatoria de todos los f de Y. De todos los f de Y. Entonces comencemos primero con la sumatoria de los f de X y luego comencemos con la sumatoria de los f de Y, ¿no? Y la suma será obviamente el vector resultante. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuántos vectores tenemos en el eje X? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Estos 4 vectores los sumamos y obtenemos una resultante en el f de X. ¿Ok? De igual manera, tenemos 4 vectores, 1, 2, 3 y 4 vectores en el eje Y y obtenemos una resultante en el eje Y. ¿Ok? Listo. Entonces, comencemos. Comencemos con la sumatoria del f de X. A ver, la sumatoria del f de X va a estar determinado por, primero, 24. Está apuntando hacia la derecha. 24. ¿A quién más tenemos? A menos 35, porque está apuntando hacia la izquierda. Aquí está a menos 35. ¿Ok? Tenemos también aquí a menos 12. Y aquí tenemos a menos 12. ¿Ok? Y por último, tenemos a 15 positivo. Y aquí lo tenemos al 15 positivo. ¿Cuánto nos sale todo sumando? Menos 8. Entonces, la resultante en el f de X o la sumatoria del f de X nos sale menos 8. ¿Está claro? Por eso es muy importante colocar los signos. ¿Qué pasaría si yo me hubiese olvidado colocarle un signo negativo al menos 35 y lo hubiese colocado positivo? Todo el trabajazo que te hiciste
todo ese trabajo se va al agua. El resultado sería distinto, porque no es lo mismo que tú a 24 le restes 35 a que le sumes 35, ¿no? Es completamente distinto. Ahí todo se va al agua. Tengan mucho cuidado eso en los exámenes o en el desarrollo de los ejercicios. Hay que ser muy cauteloso y minucioso en respetar los signos debido a la dirección de cada vector. Y con respecto al eje Y, trabajamos solamente con estos vectores que están acá. De la misma manera, comenzamos con el f de 1, el eje Y, vale 7, positivo, ahí está. Con el F2 en el eje Y, que vale 5, positivo, ahí está. Y el F3 en el eje Y vale menos 16. Y precisamente nosotros colocamos menos 16. ¿Ven? Y luego viene el F de 4 en el eje Y, que vale menos 20. Y respetando su signo, colocamos menos 20. Se transforma en una suma común y corriente. Sumamos todo esto y nos sale menos 24. Entonces, ya tengo dos vectores. Solamente tengo dos vectores. Tengo un vector f de y tengo un vector f de x. Porque ya sumé todos los vectores. Tengo solamente dos resultantes. ¿Y cómo hago con esos dos vectores? Lo grafico. En el eje x tengo un menos 8 y en el eje y tengo un menos 24. Su gráfica sería así. La resultante en el eje X de menos 8 y la resultante en el eje Y de menos 24. Ahí está. Menos va hacia abajo. Menos va hacia la izquierda. Repito. El eje X está en la horizontal. Muy bien. Si me hubiese salido positivo, esto sería hacia la derecha. Pero no. Me salió negativo, por eso va hacia la izquierda. El eje Y en la vertical, 24. Si hubiese salido positivo, este vector verde sería hacia arriba. Pero como me salió negativo, va hacia abajo. Siempre se grafica desde el centro de origen del eje de coordenadas. ¿Ok? A partir de ahí nacen los vectores. Y ya. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo sería el vector resultante? Ahí está el vector resultante, ¿cierto? Ya es completamente sencillo. Aquí aplicamos pues el teorema de Pitágoras. Puedes aplicar cualquier triángulo. Puedes, si quieres, tomar este triángulo o el otro triángulo. El resultado es que 8 y 24, menos 8 y menos 24 son los catetos, ¿no? Y la resultante es la hipotenusa. Es así de sencillo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Que es igual a Rx elevado al cuadrado más Ri elevado al cuadrado, ¿ok? Así sea negativo, todo número negativo elevado al cuadrado siempre te va a salir positivo, ¿no? Menos 8 al cuadrado, 64, positivo, menos 24 al cuadrado, 576, positivo. Sumamos y le sacamos la raíz cuadrada, nos está saliendo 25,3. Esto es el módulo del vector resultante. Eso es el módulo del vector resultante. ¿Está bien? Ahora, y si fuésemos un poco más exigentes, ¿no? Ya se podría hallar la dirección, pero ya acá nos va a salir ya un poco más complicado porque no tenemos un triángulo notable conocido. No es un triángulo notable conocido como para poder hallarlo de inmediato. ¿Ok? Entonces, solamente nos contentamos con saber el módulo o el tamaño que tiene el vector resultante de todos esos 4 vectores. Ese es el resultado. En conclusión, cuando nosotros vamos a trabajar vectores generalmente en un eje de coordenadas, es muy importante entender de que los ejes de coordenadas obedecen a unos vectores unitarios. Estos vectores unitarios me representan o son las insignias de cada uno de los ejes. Me representan en qué dirección se encuentra cada vector. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el eje de coordenadas en el espacio.
Para poder ubicar en el espacio cualquier punto utilizamos tres ejes. Utilizamos el eje X, utilizamos el eje Y y utilizamos el eje Z. El eje Z me indica pues hacia arriba y hacia abajo. El eje X me indica pues en este caso atrás delante y el eje Y me indica derecha e izquierda. ¿Ok? Para que más o menos se ubican. Entonces, ¿qué pasaría por ejemplo si yo tengo un vector como un A de X? Un A de X. Vamos a suponerle que este vector A de X, que es de color plomo, que va desde acá hasta acá, desde aquí hasta aquí, entonces el vector A de X tiene un valor. Vamos a suponer que tiene un valor de 5. ¿Yo cómo lo representaría el A de X? El A de X estaría representado igual a 5 con el vector unitario Y. Este vector unitario Y me está indicando que este vector 5 se encuentra sobre el eje X. Porque el vector unitario del eje X es Y, el vector unitario del eje Y es J y el vector unitario del eje Z se representa con una letra K. ¿Ok? Entonces, rebobinando un poquito más porque con esto ya nosotros estamos terminando. Vamos a suponer que yo tengo aquí un vector, el que estoy graficando acá. Este vector, como ustedes podrán notarlo, está exactamente sobre el eje Y. ¿Ok? Y yo le doy un valor a este vector. 7. ¿Ok? Este vector 7. Entonces, la manera correcta, cómo puedo expresar el valor de este vector, es lo siguiente. Es más, vamos a ponerle un valor o un nombrecito, el vector B chica. ¿Ok? Vector B chica tiene un tamaño o un módulo de 7. Entonces, este vector V, que es así como se llama, vector V, va a ser igual a 7. ¿Y cómo sé dónde está ubicado? ¿En qué eje? Va a ser igual a 7J. Este vector unitario J me está indicando que pertenece al eje Y, que está apoyado o que tiene un valor con respecto al eje Y de 7. Tiene un valor de 7 unidades en el eje Y. Entonces, colocar 7J, el J me indica, el vector unitario me indica de que está sobre el eje Y. Para eso sirven los vectores unitarios, para representar al eje donde se encuentra dicho vector. Si yo coloco, por ejemplo, que el vector V es igual a 7K, yo estaría indicando de que este vector V tiene un valor de 7 unidades en el eje Z, porque el vector unitario K pertenece al eje Z. ¿Ok? Entonces, los vectores unitarios me representan en qué eje se encuentran cada vector. Y pertenece al eje X, J pertenece al eje y K pertenece al eje Z. Para eso sirven los vectores unitarios. ¿Ok? Muy bien, entonces esto sería todo con respecto a vectores, que es un tema muy amplio y muchas cosas más que se ven sobre vectores, pero solamente estoy inculcándoles la parte básica y elemental de los vectores para que por lo menos puedan seguir ahondando un poco más. El nivel que se está brindando es un nivel básico y elemental. Gracias.